Palabras de vida eterna, ministrando fe y esperanza en el Señor Jesucristo. Hola a todas. En este audio les compartiré mi testimonio de cómo fue que llegué a los pies de Jesucristo, reconociéndolo como mi único y suficiente Salvador, entendiendo y aceptando que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es por medio de Él. Vengo de una familia muy pequeña integrada por mi mamá y 2 hermanos. Desde muy pequeña yo recuerdo que asistíamos cada domingo a misa. Fue algo que nos inculcó mi mamá. Estuvimos en el coro de los niños y más tarde también formamos parte durante un tiempo del coro de los jóvenes. Otra de las cosas que mi mamá nos enseñó fue a rezar cada noche antes de ir a dormir. Si bien es cierto que rezábamos repitiendo oraciones escritas o aprendidas de memoria, también recuerdo que en algún momento de mi vida, no sé, tal vez alrededor de los 10 años, aprendí a orar. Hablaba con Dios de mis necesidades, pidiéndole que me ayudara a mí y a mi familia. Aunque tuve una infancia feliz, también esta estuvo llena de muchas carencias, aflicciones y problemas de todo tipo. Tal vez esto me llevó a tener a Dios como mi esperanza y mi refugio. Recuerdo que en muchas ocasiones iba a la iglesia entre semana, solo para sentir la paz que tanto necesitaba, creyendo que ahí se encontraba Dios. Desde muy chica trabajé y a la edad de 15 años, una de mis patronas me dio un folleto que enseñaba cómo rezar el rosario y además hablaba de las indulgencias. Decía que si yo lo hacía desde ese momento y de manera ininterrumpida hasta el fin de mis días, obtendría la indulgencia plenaria. Esto significaba que se borraba el castigo por todos mis pecados que hubiera cometido y confesado. Así es que ahí me tienen, rezando cada noche el rosario sin falta. Esto lo hice durante 8 años más o menos. Debo decirles que hacer esto me hacía sentir muy segura, pues de verdad estaba convencida que me iba a ir directamente al cielo, no solo por estar rezando el rosario diariamente, sino porque además me consideraba una persona muy buena, y esto era porque siempre me comparaba con personas, pues que yo consideraba muy malas. No sé, pensaba en aquellas que cometían pecados horribles como matar, violar y cosas parecidas. El tiempo fue pasando y terminé mi carrera, la cual tenía, por cierto, como la solución a todos mis problemas, pues creía que estudiar era lo que iba a cambiar mi vida para bien, y de cierta manera así sucedió, pero no precisamente de la manera que yo pensaba. Conseguí de manera inmediata trabajo en el peor momento que estaba atravesando el país. Esto fue en la crisis del 94, y a pesar de los momentos tan difíciles que económicamente estaban viviendo muchas familias, por mi parte yo estaba disfrutando de los beneficios de tener un muy buen puesto con un excelente sueldo. Al poco tiempo fui ascendida y en un tiempo muy corto tuve varias promociones. Sin embargo, algo cambió en mi vida espiritual que hasta entonces yo había sentido que era plena. Seguía acudiendo a misa, pero sentía un enorme vacío en mí. Era algo inexplicable, pues a los ojos del mundo podría decirse que tenía una vida envidiable, pero yo no me sentía así. Algo faltaba. Yo realmente buscaba a Dios. Probé escuchar la misa con diferentes sacerdotes. Cambié de iglesias para ver si sentía otra vez lo que según yo en algún tiempo había tenido, pero esto no funcionó. Finalmente me rendí y me dije a mí misma que Dios estaba en todas partes y que no necesitaba acudir a la iglesia para sentir su presencia. Así es que dejé de ir a misa, ya no me confesaba ni comulgaba, y aunque esta situación provocaba en mí cierta ansiedad y culpabilidad, me justificaba con este pensamiento. Así pasaron un par de años más y después me invitaron a trabajar en otra institución, pero así como el éxito profesional crecía, mi vida cada vez más carecía de un propósito. Mi situación familiar era triste y no encontraba a qué aferrarme. Para ese entonces, mis hermanos ya se habían casado y mi hermana y su esposo se habían convertido. Ahora eran cristianos. Ellos me decían que leyera la Biblia y lo intenté varias veces. Empezaba por Génesis y me gustaba lo que leía, se me hacía interesante, pero cuando llegaba a los últimos capítulos de Éxodo y no se diga Levítico, me aburría y dejaba de hacerlo. La verdad es que no entendía nada. En una ocasión mi cuñado me regaló una hojita donde, para resumirlo, era prácticamente la oración que muchos hacen donde uno admite que es pecador. Creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios y que murió por nuestros pecados y confesamos que Él es nuestro Salvador. Yo la leía cada noche en voz alta y me decía a mí misma que yo sí sabía y creía en esto.
pero lo que yo no entendía en ese entonces era que su sacrificio en la cruz era la ofrenda única y perfecta para el perdón de mis pecados. Creía en Jesucristo como mi Salvador, pero estaba convencida que para merecerlo tenía que hacer obras buenas y portarme bien. Poco tiempo después viví un secuestro exprés de varias horas, de esos que empezaron a ser tan comunes y frecuentes. Fueron horas de terrible angustia y gracias a Dios me libró y me guardó, pero sí dejó esto una experiencia muy traumática en mí. Vivía llena de miedo y con mucha ansiedad, pues antes de eso también ya había sufrido de 2 robos violentos en el lugar de mi trabajo. Así es que busqué por todos los medios dejar la Ciudad de México y venirme a Querétaro. Por la gracia de Dios se presentó la oportunidad y desde hace 23 años vivo aquí. Al llegar a esta ciudad tuve la enorme bendición de encontrar a una excelente compañera de trabajo y hasta el día de hoy sigue siendo de gran bendición en mi vida. Ella fue la persona que junto con mi hermana y mi cuñado estuvieron orando por mí por mucho tiempo. Yo siempre digo que soy producto de la oración y el testimonio de ellos 3. Ellos fueron los instrumentos que Dios utilizó para que yo llegara a Él. ¿Y cómo ocurrió esto? Como dije, mi vida era triste y a esto se había sumado una aflicción familiar muy grande. Yo estaba sumida en la desesperación y la tristeza. No sentía ya ninguna esperanza. Y entonces esta amiga se acercó a mí y me preguntó qué pasaba. De manera muy breve le platiqué y ella me dijo algo que yo no esperaba. Me preguntó si podía orar por mí. Esto fue algo que me sorprendió mucho, pues normalmente la gente te dice que todo va a estar bien, que no te preocupes, tratan de consolarte, de darte palabras de ánimo, etc. Pero nunca nadie me había preguntado si podía orar por mí. Además, déjenme decirles que esto me hizo sentir mucha paz en esos momentos. Al ver esto y estando aún presente mi necesidad y búsqueda de Dios, deseando recibir estudios de la Biblia, le pregunté si era católica. Esperaba yo una respuesta afirmativa para enseguida decirle si podía ir con ella a su escuela de pastoral, porque además yo estaba convencida que seguramente ella estudiaba la Biblia, pero su respuesta fue: no, soy cristiana. Realmente me sorprendí y de inmediato le pregunté: ¿cuál es la diferencia entre católico y cristiano? Y me respondió que ella sí iba a ir al cielo, así como lo oyen. O sea, ¿yo qué? O sea, me estaba diciendo que yo no. Eso fue como a las 2 de la tarde de un 1 de junio del año 2000. Tengo 22 años de ser salva, pues ese mismo día antes de las 10 de la noche yo ya era una nueva criatura. Durante el tiempo de la comida, esta amiga me dio el evangelio. Yo entendí de inmediato y me puse a cuentas con Dios. Tal vez piensen que mi conversión fue rápida, pero en realidad no fue así. Después de casi 6 años de estar orando a mi hermana y mi cuñado por mí y de 8 meses de oración de mi amiga, la respuesta de Dios llegó. Este evento fue un parteaguas en mi vida. Hay un antes y un después. Esto es lo que verdaderamente cambió mi vida. He sido grandemente bendecida a partir de entonces. Dios no solo me dio vida eterna, perdonó mis pecados, me lavó, me limpió, me justificó, me reconcilió con el Padre y trajo paz a mi vida. Además de esto, me ha dado muchas bendiciones. Me dio un esposo verdaderamente maravilloso, más de lo que yo pudiera pedir y más de lo que merezco. Me ha dado unos hijos que son motivo de muchas alegrías y satisfacciones. Son mis 3 tesoros y los amo profundamente. A través de su palabra me ha mostrado cómo tener un buen matrimonio, cómo educar a mis hijos. He aprendido a ser mejor esposa, madre, hija y persona. No quiero decir que todo es perfección en mi vida. Hay y ha habido momentos difíciles. Yo misma he tenido muchas fallas y sigo siendo pecadora, pero con toda seguridad puedo decirles que con Cristo mi vida es infinitamente mejor que sin Él. También me dio una familia muy grande, conformada por cada uno de mis hermanos y hermanas de esta ciudad, por ustedes y por todos los que se reúnen en su nombre. Y si esto pudiera aún parecer poco, quiero decirles que también conozco ahora lo que es el amor de un padre, ya que aunque no crecí con uno, no tuve esa dicha, no tuve esa bendición, ahora Dios es mi Padre, un Padre amoroso, protector, que me guía, me aconseja y a quien puedo acudir en cualquier momento porque siempre está disponible para mí. No tengo más que gratitud para mi Dios, para mi Señor. Su misericordia, su paciencia y su gran amor han sido inmensamente grandes. El Salmo 107, versículos 1 y 2 dice: Alabad a Jehová porque es bueno,
porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. Hoy yo alabo a mi Señor.